tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este magazine que desde las pantallas de la 8 tratamos siempre de llevaros cosas de actualidad, sociales, culturales, que nos vamos encontrando en Segovia y provincia. Hoy vamos a hablar de agua, vamos a hablar de recursos hídricos, pero vamos a hablar también de ciencia y además de eso hablaremos de arte, de música y de movimientos sociales. Todo ello metido en esta especie de cajón desastre al cual vamos a tratar de darle un sentido a través de nuestras entrevistas y de nuestros reportajes, de todo lo que tenemos preparado para vosotros en el día de hoy. Un poco como hace también de lunes a viernes el Día de Segovia en más de 100 puntos de Segovia y provincia donde podéis llegar y cogerlo y llevároslo gratuitamente. Hoy, por cierto, una foto de portada bien chula con ese Eresma Beach, la playa del Eresma, cómo viene el buen tiempo y enseguida se nos llena el río de gente. Qué ganas tenemos de empezar a salir a la calle. Por cierto, que hoy nosotros desde este magazine somos teloneros de un nuevo programa, un programa que dirige y conduce mi buen amigo David Matarranz y que nos va a hablar y nos va a meter de lleno ya en la Semana Santa. Así que desde hoy, cada miércoles, hasta que llegue Semana Santa y un par de semanas después, estaremos hablando precisamente del movimiento cofrade. Nosotros no lo haremos, pero ellos sí, después de este magazine que empieza ahora mismo. El próximo día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. No sé si hablamos lo suficiente de agua, de estos recursos hídricos que tanto necesitamos y no sé si a veces se nos olvida que son absolutamente necesarios para vivir, precisamente, para sobrevivir. Esta conversación la hemos tenido otros años y con el mismo protagonista, con Juan Carlos Domingo, el presidente de la Asociación para la Investigación del Agua y del Medio Ambiente. Juan Carlos, bienvenido de nuevo a este plató. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de volver a estar con vosotros. Una asociación que os estrenabais en 2018, coincidiendo con este día 22 de marzo. Son 8 años ya de trabajo en torno al agua. Que no sé, digo, y te lo digo a ti, ¿nos acordamos mucho del agua o no nos acordamos tanto? Generalmente solo cuando truena. Cuando no llueve, ¿no? La gente se acuerda poco. Nosotros intentamos siempre estar un poquito allá a la vanguardia, sobre todo divulgar y que la gente no se olvide, pues eso, que ese recurso hídrico del agua es tan fundamental y tan necesario que no hay que tenerlo en el olvido. Sí que es verdad que de vez en cuando se hacen cosillas, pero no de manera continuada. El Día Mundial del Agua vale para esto, sitúa otra vez esta cuestión en nuestras cabezas, lo pone en nuestras conversaciones, os trae a nuestros platós. ¿Funciona para eso? Sí, perfectamente. Sí, funciona perfectamente y bueno, pues ese día es el colofón de alguna manera donde a nivel mundial se nombra el agua y se pone a disposición de la gente y de la cultura y se hace esas entrevistas y bueno, pues sirve para mucho. Este año 2026, pues la ONU ha tenido a bien poner un lema que la verdad es que es bastante socializable. El lema es donde hay agua, donde el agua fluye, se genera diversidad, sobre todo con el lema de para poner en tema de igualdad a la mujer. Sí que es cierto que en muchos países del mundo la mujer lidera estas evoluciones y estas iniciativas hídricas y bueno, pues de alguna manera la ONU ha querido dar un poquito de visión y hacer un poco guiño al tema de la igualdad con la mujer. Fíjate que ha habido un momento en el que pensaba, donde el agua fluye se generan recursos. Y se generan recursos hídricos, se generan recursos vitales, pero se generan otro tipo de recursos. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, se habla mucho de IA, ¿no? Y la IA necesita muchísima agua. Y a mí esta es una cuestión que me preocupa, porque la IA crece, necesita muchos recursos hídricos, son recursos hídricos que no quedan para nosotros. No sé hasta qué punto vosotros estáis preocupados también por este balance tan complejo y tan difícil de la tecnología y el mantenimiento del agua. Bueno, la tecnología de alguna manera la ha generado y la ha creado el hombre para ponerla como una herramienta a disposición de los técnicos que trabajamos en este tema del agua. Si bien es cierto, pues últimamente sí que se está haciendo algún tipo también de apología con respecto a los técnicos y con respecto a las administraciones con el tema de las infraestructuras y de su mantenimiento.
si bien es cierto, sobre todo en España, bueno, a nivel mundial también, pero en España, pues sí que se ha tenido un poquito de deficiencia en cuanto a esos recursos que se han ido poniendo a disposición de ese mantenimiento y gestión de infraestructuras hídricas, llamémoslo presas o, bueno, o canales, no todo tiene por qué ser presas, pero bueno, en esa índole. Y sí que ha venido, bueno, todos los años lo vemos, cuando viene una riada, cuando vienen avenidas, nos acordamos de las presas, de esa regulación de los ríos, que muchos de ellos no están regulados, y de esa falta de mantenimiento en algunas de ellas, pues que hace que en un momento dado, ante una emergencia, pues sea complicado poder tener una gobernanza adecuada sobre esa presa o sobre esa infraestructura. Este mantenimiento es una cuestión que cuando uno habla con alcaldes de pequeñas localidades en Segovia, sin irnos más lejos, siempre están con ese tira y afloja con la CHD, no nos dejan hacer esa limpieza, tenemos que hacer esa limpieza de los ríos, de los cauces. ¿Por qué la relación es tan compleja? Bueno, entre administraciones siempre son complejas todas las relaciones, aunque sí que bien es cierto, en estos últimos años, tanto en Segovia como en la provincia, se está teniendo una buena relación con la Confederación, eso sí que bien es cierto, pero la Confederación Hidrográfica del Duero es muy grande, abarca mucho territorio y bueno, es complejo el poder discernir casos concretos a políticas concretas. Si bien es cierto que a nivel nacional existe una disparidad en cuanto a las regiones. Hay regiones que tienen mucho déficit de recursos hídricos, bueno, como puede ser la parte sureste de España, Andalucía, bueno, otras el sureste de Murcia, Almería. Cataluña, bueno, hace poco, Cataluña, y tremenda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en España hay disparidad. Hay unas zonas que son deficitarias y hay otras zonas que tienen exceso, que son excedentarias. Por eso, algunos de nosotros siempre hemos puesto en valor el poder hacer una integración de las cuencas en España. Quiere decirse que de esas cuencas excedentarias se pudiera traspasar agua a través de los trasvases a esas cuencas deficitarias. Eso es una labor que se lleva estudiando desde hace décadas, no es una cosa que se haya pensado ahora, pero que por lo que sea, pues nunca se ha llevado a buen puerto. Sí, en España sí que existe un trasvase que está funcionando, que es el trasvase Tajo Segura, pero poquitos más, hay muy poquitos más que estén funcionando y que puedan de alguna manera generar esa planificación hídrica a nivel nacional que pudiera tener bueno, pues esos recursos hídricos en todas las regiones. ¿Y esto que quizá es que es complejo a nivel infraestructura o que es costoso? No. ¿O que no hay voluntad? No lo sé. Yo creo que es cuestión de voluntades de la gente, ya no solo a nivel político, sino a nivel ciudadano. Pasa un poco como lo que hablamos de la cultura del agua. Es que hay muchos países, pero por ejemplo en California, todas las cuencas hídricas, es un clima muy parecido al de España, sí. Todas las cuencas hídricas están relacionadas. ¿Por qué en España somos tan cerriles de que mi agua no vaya al del pueblo de al lado o a la región de al lado? Si el agua es un bien común, es un bien recurso a nivel nacional, no tiene un dueño propio. Pues si a una región le sobra, ¿por qué no se lo vamos a poder traspasar a otra región que le hace falta? Bueno, son voluntades, son políticas estructurales a nivel nacional que, bueno, pues si los políticos se ponen de acuerdo para cerrar unas campañas electorales y para generar gobierno, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo regiones a nivel nacional para que esos recursos hídricos puedan funcionar para los dos? Es complicado. A veces es complicado de explicar, a veces es complicado de entender también. Sí. Oye, Juan Carlos, ¿cuáles son los retos del agua más inminentes ahora mismo? Si quieres en nuestra región, si quieres en nuestro país. Hombre, a nivel provincial, yo creo que el reto más importante es el aumentar la capacidad de almacenamiento. La provincia de Segovia y la provincia de Valladolid vamos en el vagón de cola a nivel nacional. La primera provincia que tiene más capacidad de almacenamiento es Badajoz, con casi 3.500 hectómetros cúbicos de almacenamiento. Que Segovia, la provincia, solo tenemos 80. Y ahora mismo, con todo lo que ha estado lloviendo, claro, estamos al 85% de capacidad. Pero es que tenemos solo 60 hectómetros cúbicos de recursos en la provincia. Hace falta incrementar esa capacidad de almacenamiento, hace falta incrementar esa regulación de esos ríos que ahora mismo no tienen regulación y que vendrían bien, no solo para regular el tema del ciclo hidrológico, sino también para almacenar agua. En Valladolid pasa 3/4 de la misma.
tienen muy poquitos recursos hídricos. Entonces, bueno, pues esa es una tarea que tenemos pendiente a nivel, vamos a decir, regional. A nivel nacional, pues lo he explicado un poquito antes. A nivel nacional, el ser más solidarios, el poder tejer esa red de trasvases. Sí, porque hay regiones, hay provincias que están bien, que tienen la capacidad de almacenamiento que tienen que tener. Bueno, podrían tener algo más, pero bueno, te quiero decir que en cuanto a los recursos hídricos que necesitan y las demandas que tienen, pues es suficiente, incluso les sobra. Entonces, a nivel nacional yo propondría efectivamente esa compensación de agua intercuencas. Y a nivel provincial, a nivel local, lo que te decía, más capacidad de almacenamiento, porque tenemos poca, los embalses que tenemos son pequeñitos, son pequeños, entonces se llenan rápido. ¿Por qué se llenan rápido? Porque en cuanto caen 4 gotas de agua se nos llenan, pero cuando viene luego el verano nos acordamos de decir que no tenemos recursos, que viene el verano, que tenemos que estar con los camiones cisterna llevando agua a los pueblos. Hablamos de aguas superficiales, pero ojo con las aguas subterráneas, que también tienen otra política y también tienen otra problemática, sobre todo con las contaminaciones de los acuíferos por los arsénicos y por los nitratos, que es otra problemática que desde nuestra asociación hemos venido investigando desde hace tiempo. Estamos ahí, pero las aguas subterráneas, ten en cuenta que suponen casi el 80% de toda el agua general que tenemos a disposición. Son las hermanas olvidadas, que las tenemos ahí, que no las vemos, pero que, ojo, que son muy importantes también. No solo hablar de embalses y de presas, sino también de aguas subterráneas. No las vemos hasta que no tenemos el problema encima. Exacto. Como por ejemplo estoy acordándome ahora de Mata de Quintanar, que siguen sin agua, etcétera, Exacto. etcétera. Y nos pasa en muchos pueblos, y vendrá el verano y a lo mejor tenemos que volver a hablar de los problemas que las aguas que subterráneas es que son muy delicadas. Sí. Es que la velocidad de recarga, la velocidad de reposición de esas aguas subterráneas es muy lenta. Con lo cual, cualquier problema que nos puede surgir no se puede solucionar rápidamente. Tiene que tener unos plazos y entonces es complicado. Pues Juan Carlos, muchas gracias por esta pequeña charla en la que por lo menos hemos podido entresacar las cuestiones del agua y volverlo a poner en la mesa de todos los segovianos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por atendernos como todos los años fantásticamente y bueno, pues eso, tener este ratito para poder hablar a la gente del agua y que lo tengan un poquito en la cabeza y que de vez en cuando surjan estas problemáticas, pues se acuerden de estas cositas que contamos de vez en cuando. Pues fíjate que ayer en la IE se habló de agua, se habló también de aumentar los espacios verdes en el casco histórico, de mejorar la permeabilidad del suelo, intentar reducir el consumo. Pues son algunas de las soluciones que algunos grupos de alumnos de esta universidad proponen para lograr una gestión más sostenible de los recursos hídricos. Se habló sobre los recursos hídricos de Segovia con estas propuestas. Según los datos más recientes, Segovia supera en más del 70% la media nacional de consumo de agua. En la capital, cada ciudadano consume cerca de 290 litros al día. Manejar el consumo de agua es algo importante. Falta reducir el consumo más que nada por presiones como el turismo o el consumo local. Pero la verdad es que las medidas que se tienen que tomar se están tomando. En relación con otras ciudades, Segovia lo está haciendo bastante bien, considerando que también es un sitio protegido por la UNESCO, lo cual dificulta mucho hacer trabajos de infraestructura. Los estudiantes del grado de Ciencias Ambientales para la Sostenibilidad de la IE le dan un 3,85 sobre 5 a la gestión de los recursos hídricos en la ciudad, pero advierten de los riesgos con este mapa de calor. Hemos diferenciado pues esas dos zonas. Primero tenemos la zona del Nuevo Segovia, que tiene pues zonas más infraestructura urbana más impermeable, y luego también tenemos el casco antiguo, que también tiene zonas impermeables, y luego alrededor tenemos zonas de bosques con más vegetación que se enfrían más. Entre las asignaturas pendientes, mejorar la permeabilidad del suelo, aumentando los espacios verdes, especialmente en el casco histórico. Intentar implementar unas franjas vegetadas en las calles y especialmente también incrementar vegetación en los parques, etcétera, solamente para intentar infiltrar el agua muchísimo más y así contribuir menos a la escorrentía superficial, que miramos a través de nuestro proyecto que era un 68% de escorrentía, que es bastante. Que ya se podría hacer a lo mejor en el casco viejo es hacer unos
unos pavimentos permeables, que es poner un poco de vegetación alrededor para que absorba humedad. Así se podrán reducir los efectos de las lluvias y el riesgo de inundación, además de prevenir la contaminación en el río Eresma. Cuando hay sobrecarga de lluvia, esas compuertas se llegan a abrir y llega a entrar materia fecal, llega a entrar restos, etcétera, al río Eresma, que puede causar impactos ambientales, puede causar incluso enfermedades patológicas, puede causar también, pues afectar el turismo, afectar la estética del río, etcétera. La renaturalización de las plazas de Nueva Segovia es un ejemplo del trabajo por la sostenibilidad. Estas intervenciones que en el futuro se tienen que ir haciendo en más sitios, pues harán que mucho este agua que va a las alcantarillas se reduzca paulatinamente y tendremos menos problemas de colapso en esta red de saneamiento. También me gustaría ser mucho parte del proceso, parte de incluso solo saber de lo que está ocurriendo, poder ayudar en cualquier manera, nos encantaría. Estaría bien colaborar con ellos también y sí, sobre todo porque nosotros pues lo hacemos porque nos interesa muchísimo y nos interesa intentar mejorar las cosas. Quieren poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de las administraciones para ayudarles a afrontar el principal reto a futuro, estar preparado para las consecuencias del cambio climático. Es bastante probable que este fin de semana veáis por Segovia muchísimos chicos, chicas con esta especie de corbata que llevan los scouts allá donde van. Y es que se nos va a llenar Segovia de grupos de scouts porque vamos a vivir un encuentro a nivel regional, a nivel de Castilla y León, justo de scouts, de este tipo de organizaciones, aquí en Segovia. Y para hablar de ese encuentro, de lo que va a suponer y de cómo puede vivirse desde dentro también, tenemos a dos personas, dos segovianos que les hemos conocido desde diferentes puntos de vista, pero que también llevan ese corazón scout. Raúl Pajas, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Tú eres el representante en este caso de la organización en Segovia, ¿verdad? Tú empezaste en el grupo Scouts de los Maristas, en el Siete Picos, desde muy pequeño, ¿verdad? Sí, la verdad es que pues eso, he vivido los Scouts desde los 8 años, que entré en la unidad más pequeña, que es el Lobatos, y pues bueno, para esto de los Scouts no hay edad, y ahora mismo pues soy el representante de la Asociación de Scouts de Segovia, que aglutina los dos grupos Scout que hay que funcionan en Segovia, que es el Siete Picos de los Maristas y el grupo Scout La Ruta, que está en la parroquia de la Resurrección en Nueva Segovia. Sí, señor. Y Jaime Gaspar, en Segovia no te hemos conocido hablando de geología, has estado en este plató precisamente hablando de geología, ahora toca hablar de Scouts. Eres encargado de comunicación de los Scouts en Castilla y León. Jaime, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, yo soy el encargado de comunicación de Scouts Castilla y León, como bien has dicho, y también soy parte del grupo Scouts Siete Picos de los Maristas desde que tengo 8 años y también llevo pues viviendo esto toda la vida. Pues os voy a contar una anécdota. Yo miro los Scouts a veces con cierto recelo y os voy a contar por qué. Cuando era pequeño estaban los Maristas, igual que Raúl, fui allí y dije, yo quiero ser Scout. Y me dijeron, danos tu nombre, te llamamos enseguida. Enseguida han pasado muchos años y no me han llamado nunca. Nunca pude ser Scout. Contada la broma, que es verdad en realidad, ¿qué significa ser Scout? Para alguien que no lo ha podido vivir nunca. Bueno, pues a ver, ser Scout, bueno, tú viviste esa época en la que era un boom y había tantos chavales. Al final el método Scout se basa en trabajar en pequeños grupos y el trato muy, sobre todo cuando eres pequeño, en pues eso, algo muy cercano, dar responsabilidades a cada uno de los chavales, y entonces pues si tienes X monitores pues no puedes abarcar. Entonces me acuerdo de esa época que era casi que había que hacer preinscripción. Entonces, bueno, ser Scout es simplemente ver la vida pues con alegría y ser consciente de todo lo que tienes a tu alrededor e intentar mejorarlo. Hay una frase de Baden-Powell que es pues, que tenemos que dejar este mundo e intentar dejarlo un poquito mejor de cómo nos lo hemos encontrado, y pues eso es lo que hacemos el movimiento Scout en todo el mundo, y en este caso en Segovia, en Castilla y León, pues a través de nuestro movimiento educativo y pues con los chavales, trabajando con los chavales desde los 8 años hasta los 47, 48. y con una relación muy directa con la naturaleza, que al final también de eso se trata un poco, ¿no? De buscar esa simbiosis entre nosotros y la naturaleza, ¿no? Eso es, aquí además en Segovia tenemos la gran suerte de que en 10 pasos, como quien dice, estás ya en un pinar, en un río, en algún sitio que relaciona con la naturaleza. Entonces podemos tener esas vivencias muy sencillo, y tenemos encima la Sierra de Guadarrama, es un espectáculo, entonces nos facilita mucho hacer esas actividades. Oye, vamos a hablar de lo que va a pasar este fin de semana. ¿Cuánta gente recibimos? ¿Cuánta gente viene?
¿Cuántos grupos? Pues bueno, en un principio vienen representantes de todas las provincias, o sea, de casi todas las provincias, porque faltaría Zamora y Soria, y seremos en torno a unos 120, 130 monitores que vamos a estar haciendo distintas actividades durante el fin de semana. Háblanos un poco de las actividades que se van a desarrollar. Bueno, pues empezaremos el sábado con actividades, bueno, participaremos en la plantación, va a haber una plantación en el Pinarillo que organiza el programa de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Segovia Educa en Verde. Entonces, como buenos scouts, participaremos en esa actividad y luego por la tarde tenemos diferentes formaciones sobre salud mental, sobre diferentes congresos que se van a llevar a cabo a nivel nacional. Y luego ya por la noche pues tendremos como una visita a toda la ciudad, una actividad que hemos organizado para todos los que acogemos, para que conozcan nuestra ciudad, y luego ya el domingo el plato fuerte, digamos, que es con nuestra asamblea, nuestro plenario, que se realizará en el Palacio Episcopal. Oye, Jaime, ¿cuáles son un poco los retos scouts que el mundo scout quiere asumir ahora? ¿Cómo estamos en eso? Me imagino que en la asamblea se pondrán encima de la mesa, se hablará de hacia dónde va el movimiento. Cuéntanos un poco toda esa historia. De los mayores retos yo creo que tenemos actualmente casi en todas las provincias es el llegar a los voluntarios y que se acerquen a nosotros y participen con nosotros. Desde la pandemia hasta parte, todos los movimientos voluntarios yo creo que han sufrido un pequeño bajón, pero nosotros estamos pues luchando y planteando estrategias para llegar a los más jóvenes, para llegar a las personas y que se acerquen a estar los sábados con nosotros y disfrutar de lo que es ser scout. Yo creo que es uno de los mayores retos en los que estamos actualmente. Es curioso porque tuvimos no hace mucho por aquí a la gente de Protección Civil, también le estaba costando encontrar voluntarios a una asociación, por así decirlo, voluntariosa per se, que vemos en todas las manifestaciones sociales y públicas. Raúl, ese reto de encontrar gente, fíjate que contrapuestos los mundos, ¿no? Hace 40 años era lo contrario, no cabíamos todos y ahora falta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No hay, como todo es más complejo y no hay un solo problema, pero sí que es verdad que la natalidad es menor, sí. Pero también es verdad que hay mucha más oferta y hay mucha más, tanto de actividades como de tipos de voluntariado, y luego también, nosotros nos encontramos con un problema, es la profesionalización del voluntariado, que es algo que yo siempre denuncio. ¿Cómo es esto? Al final el ser voluntario te requiere mucho esfuerzo a nivel burocrático, por decirlo de alguna forma, y yo pues cuando empecé siendo monitor, pues simplemente programaba las actividades y hacía mi plan, ponía mis objetivos y los llevaba a cabo. Ahora tienes que darlo de alta en una plataforma, tienes que hacer de la Junta de Castilla y León, tienes que hacer una evaluación de riesgos, tienes que ser un montón de trámites, tienes que tener, si les preparas la comida, el título monitor de alimentos. Entonces, es un suma y sigue, y eso al final, hace que sea más complicado. Y luego aparte, pues eso, que es que hay muchas cosas que la gente, y una oferta muy grande, y los scouts es una oferta que es atractiva y que sigue estando muy presente, porque la verdad es que los scouts están más vivos yo creo que están muy vivos, y dentro del mundo del voluntariado es una de las organizaciones que más vivas están, pero claro, tenemos que prever y que irnos adaptando y que ir un paso más allá. Entonces, para eso, pues muchas veces nos paramos a pensar con las asambleas, o a nivel, pues por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar el Congreso Vega, que es cada X tiempo en el movimiento Scout Católico, pues nos centramos en qué somos, analizar qué es nuestra realidad y hacia dónde vamos a ir. Entonces, eso es lo que nos permite, un movimiento que lleva más de 100 años, que siga vivo y que tenga presencia en todo el mundo. Bueno, los dos estáis un poco metidos en el mundo de la comunicación. En este sentido, Raúl, tú eres miembro de una productora cinematográfica, Jaime, estás en comunicación. Desde ese punto de vista es un reto también comunicativo, ¿no? ¿En qué sentido estáis trabajando? Pues sobre todo ahora estamos buscando el que nuestras redes sociales también lleguen sean interactivas y lleguen también a ese público joven, que es nuestro objetivo de voluntariado y de monitores. Es lo más complicado a nivel de hacer buenas publicaciones, posicionarlas bien,
Ahora estamos trabajando también, que se va a presentar en esta asamblea una página web para que la gente también nos encuentre fácilmente por internet, se puede hacer voluntario de manera sencilla. Entonces, desde ese punto de vista estamos intentando que todo sea lo más sencillo posible para facilitar al que viene con nosotros, que enseguida tenga un teléfono, un contacto y pueda levantar el teléfono, llamarnos y enseguida ser voluntario. Las redes sociales, el mundo de las redes sociales. Nos tienen esclavos completamente, pero son absolutamente necesarias. O sea, no podemos hacer nada sin ellas. Es tremendo. Oye, ¿no os he preguntado qué edades van a tener los chicos, las chicas que van a estar por Segovia estos días? Pues estaremos desde los 20 hasta los 50 y pico. Habrá un abanico muy grande porque tenemos los monitores per se de los grupos, que suele ser un perfil más joven, entre 21, 22, 23 años, y luego los responsables de las diocesanas y tal, que son un perfil más experimentado y que ya lleva más años en Scout, que son los que nos liberan a nosotros de todo ese papel burocrático y toda esa carga de papeleo para que los monitores se puedan centrar en lo que es la educación de los chavales. A nivel logístico, Raúl, un reto, ¿no? Meter a todos. Nosotros tenemos una ventaja, que ser Scout al final, pues con tener un suelo y un techo nos vale. Pues tiramos la esterilla, tiramos el saco y ahí es donde nos vamos. Entonces eso es una ventaja de cualquier otro tipo de eventos. Pero sí, al final gestionar pues la logística de 120, 130 personas que vamos a estar moviéndonos por Segovia, pues requiere pues eso, unas semanas que hemos estado planificando y coordinándonos con Scout de Castilla y León para que al final todo salga bien y que a nadie le falte. Pero bueno, sí que es verdad que ayuda mucho lo del saco y la esterilla, ayuda muchísimo. Con tener un techo ya nos vale. Eso. Pues oye, Raúl, Jaime, que salga todo fenomenal este fin de semana, que lo pase todo el mundo muy bien, que os veamos mucho por la ciudad, que eso también es una forma de comunicar. Eso es. Gracias a ambos por estar aquí esta noche con nosotros, los Scouts que nos van a invadir en el buen sentido durante este fin de semana y queríamos que lo tuvieseis muy presente. Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida. Segocer Porcelanosa. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, José Zorrilla, 134. Al principio del programa os hemos dicho que íbamos a hablar también de ciencia. Vamos a abordar precisamente la ciencia desde dos aspectos bien diferentes. El fin de semana pasado, expertas en el ámbito científico y artístico, juntas, impartían un taller que trataba el arte como una herramienta sanadora. El arte para aplicarlo a la neurociencia. Explicaron cómo a través de prácticas creativas somos capaces de regular las emociones, el ruido mental, ayudando a acabar, entre otras cosas, con el estrés. Crear para sanar. A ver si nos lo aplicamos. 4 profesionales de la ciencia y el arte han compartido sus conocimientos para aprender a gestionar el miedo y utilizar la creatividad como herramienta para la promoción de la salud mental. Una iniciativa que pretende actuar de forma pedagógica. Y decidimos en un momento dado que todos nuestros conocimientos unidos podíamos lograr algo muy potente. Y a partir de aquí, ¿no, Bárbara? Fue cuando empezamos. Somos 4 personas, 2 muy de ciencias, 2 muy creativas, y a partir de aquí es donde surgió este taller. La actividad es un taller de modelado de arcilla desde el enfoque de la neurociencia. La neurociencia tiene infinitas explicaciones, que es la neurociencia, definiciones, pero aquí lo vamos a ver como aplicar el conocimiento al funcionamiento del cerebro hacia el bienestar emocional de las personas. Ayudar a las personas a entender cómo funciona su cerebro, concentrándose en crear y abandonando los pensamientos intrusivos con el barro como canalizador de emociones. Usamos el barro como medio porque el barro tiene propiedades que pueden ser parecidas a cómo funciona nuestro cerebro, porque es moldeable. Y también porque realmente es una cosa, cuando tú empiezas a crear tienes presencia, tienes que estar presente con el material, y eso pues nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cerebro. El crear va a otro ritmo totalmente distinto, cosa que hemos perdido, la cabeza va muy rápido, nuestras manos más lentas, entonces el material nos ayuda a concentrarnos y a bajar nuestro ritmo para poder crear algo.
Según la neurociencia, entender ese mecanismo y ser capaces de focalizarse en lo que estamos haciendo en cada momento puede ser de gran ayuda para el autocontrol y el bienestar. Aquí lo que queremos es enfocar la atención no solamente al hecho de focalizarlo, sino saber que la atención es la herramienta más potente que tenemos contra el estrés, ¿vale? O sea, en el momento que yo tengo la capacidad de concentrarme, yo sin darme cuenta, yo no puedo estar en mis sitios a la vez, nos han engañado, eso no es así. Entonces yo voy a apaciguar esas redes cerebrales que son más, se ocupan más del ruido mental, entonces al estar yo concentrado eso lo vamos a parar, ¿no? Entonces yo voy a controlar cuando yo quiero estar en ese estado de red neuronal por defecto, que se llama, ¿no? O estar más disperso, y cuando yo quiero estar más concentrado. Entonces tener ese control nosotros mismos es una herramienta muy potente contra el estrés. Relacionar el arte y la neurociencia es complicado. Esa peculiar combinación es la que ha conseguido generar el efecto llamada necesario para llenar las plazas. Hemos hecho ya este taller varias veces, entonces estamos muy tranquilas porque sabemos que funciona, que llega y que el objetivo se suele cumplir. Un objetivo que procura generar un espacio de confianza que sirva como regulador. Yo creo que aprende a parar un poco y a darse cuenta que puede llegar aquí en un estado que está más nerviosa o tal, y que realmente haciendo cosas va bajando sin darse cuenta. Además, es una cosa que va pasando. Se nos crea, ¿verdad?, un clima muy especial, ¿no? Entonces llegamos y es verdad que en 10 minutos es un grupo que no se conoce de nada y parece que se conocen de siempre, y esa cohesión que se produce al final sale siempre algo muy bonito. Con esta reunión, la ciencia y el arte se fusionan como las manos y la arcilla para modelar nuestro bienestar. Venimos de la neurociencia y nos vamos a recursos genéticos, una cuestión de la que no hablamos prácticamente nunca y que, sin embargo, en Segovia, pues de alguna manera somos pioneros. Los centros de recursos genéticos del Ministerio para la Transición Ecológica cumplen 4 décadas, pero uno de ellos es el de Balsaín, en el que se reproducen clones resistentes a la grafiosis del olmo ibérico. Ahí es nada. Muchos de ellos vuelven al paisaje de nuestra provincia a través de donaciones a ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro, así que muchos de los olmos que estamos viendo son precisamente clones. Estamos en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Balsaín y es uno de los centros que componen la red de Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales, que pertenecen a la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Desde este centro intentamos trabajar y promover actividades para el conocimiento de los recursos genéticos forestales a través principalmente de los programas de conservación y de mejora genética. Este centro se encuentra situado en uno de los montes de Balsaín, concretamente en el número 1 de los de utilidad pública de la provincia de Segovia, y se encuentra a una altitud aproximada de unos 1.100 metros. Es un centro muy extenso, el más extenso de los 4 centros nacionales, y tiene 92 hectáreas, en las cuales la mayor parte de ellas están con ensayos, con parcelas, como vamos a ver a continuación. Desde este centro tenemos unas líneas principales de trabajo, fundamentalmente son la de conservación de los recursos genéticos forestales, la línea también de mejora genética. También hacemos trabajos de producción de planta mediante estaquillado, injerto, semillado, etcétera, para poder suministrar planta a distintos compromisos que tenemos, o bien desde el Ministerio, o bien con otros organismos, o bien luego destinados a las donaciones. Y también hacemos actividades de divulgación, porque recibimos colegios, institutos, centros de formación profesional. Este centro está especializado en especies de montaña. Cada uno de los centros de la red de centros que he comentado está especializado por su ubicación en un tipo de especies, pero en esta estamos especializados en especies de montaña. Tenemos un programa que comenzó en los años 80 en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Escuela de Ingenieros de Montes, y desde entonces se está trabajando en la mejora genética de los olmos ibéricos y también en la conservación genética de esos olmos.
y a través de todos los trabajos que se han desarrollado durante todos estos años se ha logrado 7 clones de olmos resistentes a la grafiosis que reproducimos en este centro para luego volver al territorio, volver a llevarlos al territorio. El programa del olmo surge en los años 80 en España con la idea de intentar solucionar el problema de la grafiosis, que era una pandemia, digamos, de estos árboles. La grafiosis surge a principios del siglo XX y por aquel entonces en Europa pues había unas mortandades bastante grandes de olmos. La enfermedad está provocada por un hongo, es un hongo vascular, es decir, invade todo el sistema vascular del olmo por donde circula la savia y hace que, bueno, pues que colapse y acabe muriendo la parte aérea. Se transmite a través de un insecto, de un pequeño escarabajo, un escolítido, que hace de lo que denominamos vector, es decir, transmite lo que es el hongo de un ejemplar a otro, puesto que es un perforador y en su movimiento de alimentación y de reproducción entre unos árboles y otros transporta las esporas del hongo y esto hace que llegue a nuevos ejemplares y de esa manera se propaga la enfermedad. Entonces se trató de intentar buscar una solución a este problema a través de la mejora genética y también la conservación de la genética de la especie. A través de la mejora genética lo que intentamos es encontrar primero en campo ejemplares que hayan sobrevivido a la enfermedad, pero no sabemos si han sobrevivido por sus características genéticas o porque simplemente han evadido la enfermedad de alguna manera porque no haya llegado allí. Una vez que en campo vemos ejemplares que han sobrevivido, que son muy pocos, lo que quedaba tras la pandemia de la grafiosis, pues prácticamente casi no quedaban ejemplares. Bueno, pues lo que hacemos es seleccionamos estos ejemplares, los propagamos y ahora ya sí lo que hacemos son ensayos genéticos en el que hacemos un ambiente homogéneo y plantamos estos ejemplares junto con unos controles, un control resistente que es un olmo híbrido que está considerado en el mercado como se vende como un Ulmus resistant y bueno es o clonsaporo también se denomina y este sirve como control resistente para comparar nuestros ejemplares con ese que sabemos que es resistente y al mismo tiempo en esa plantación ponemos también olmos que sabemos que son susceptibles, muy susceptibles a la enfermedad, de manera que podemos comprobar que este ensayo está funcionando. Esto se hace lo que se hace, se inocula el hongo a cada uno de los ejemplares del ensayo, lo hacemos en el momento más desfavorable para el árbol y más favorable para el hongo, es decir, esto se hace cuando el árbol ha brotado y está en su mayor momento de movimiento de savia, es decir, en mayo-junio, y aquí a partir de entonces lo que se hace es que se evalúa el estado de marchitamiento de cada uno de los ejemplares de la plantación durante 2 años consecutivos y en 3 momentos, a los 30, 60 y 120 días. A partir de ahí vemos los ejemplares que han resistido y estos son los que se seleccionan para continuar ensayos en la siguiente generación. Lo que buscamos después va a ser cruzar a través de forma controlada ejemplares resistentes con otros ejemplares que son resistentes o genotipos, que denominamos genotipos. De manera que se ha demostrado que la progenie, es decir, la descendencia de esos árboles también lo es decir, es un carácter heredable el carácter de resistencia. De esta manera podemos avanzar en el programa de mejora genética obteniendo cada vez ejemplares más resistentes y al mismo tiempo aumentando la diversidad genética de todas las poblaciones que tenemos de olmos resistentes. Estamos en un campo de plantas madre de olmos. Los campos de plantas madre es el lugar donde vamos a producir las estaquillas, vamos a recoger las estaquillas con los que multiplicar estos olmos resistentes. Aquí en este campo tenemos los 7 clones, cada uno de ellos en una fila de 10 copias. Y de cada uno de ellos, pues como podéis ver, ya hemos recolectado ahora recientemente las estaquillas para llevarlas a invernadero, a la cama caliente, que luego veremos. Ahora mismo pues se puede ver que el árbol está floreciendo,
los olmos pues florecen al final del invierno, principios de la primavera, y luego lo que es la semilla se produce muy rápido, que es la sámara del olmo, y diseminan en primavera, y después ya sale la hoja. Al mismo tiempo que está saliendo el fruto, ya se desarrolla la hoja. Pues ahora estamos en la primera fase de la propagación de los olmos, que es el estaquillado, que lo que consiste es en coger partes de la planta que hemos estado viendo y ponerlas en un cultivo de cama caliente, como lo que vemos aquí. La cama caliente consiste en tener la parte de enraiciamiento a una temperatura entre 14 y 17 grados y la parte aérea que no se nos suba de 16. Primero tenemos que producir la raíz para que luego se active la planta. En este caso, esta cama de cultivo caliente, tenemos 7.776 estaquillas de los 7 clones que hemos estado viendo. Luego la segunda fase sería sacar la estaquilla de la cama caliente y meterla en envase un poquito más grande para que enraíce y la planta desarrolle. La cama caliente es el cultivo porque lo que necesitamos es tener el punto de raíz a una temperatura, y la parte de abajo lo que consiste en mantenerla con una temperatura constante de agua caliente con una serie de tuberías que nos lo calienta la caldera para que enraíce. Se trata de reproducción vegetativa, es decir, son copias, esquejes, y de esta manera hacemos que sean genéticamente iguales y garantizamos que sean resistentes, puesto que si fuera reproducción sexual la genética no sería la misma y no podríamos garantizar esa resistencia. Aquí detrás mío se puede ver la planta de la campaña pasada, procedente del estaquillado que hicimos la campaña pasada de los olmos resistentes a la grafiosis. Es como la siguiente fase. Una vez que en la cama caliente se hace la planta, se traslada a unos envases para que generar una planta mayor y que siga creciendo. Aquí tenemos los del año pasado y están ya preparados para repartirlos entre los pueblos de la provincia. Tenemos dos tipos de planta por tamaño, planta más grande, planta más pequeña. Intentamos que la planta grande satisfaga las necesidades de los pueblos, que los ponen normalmente en zonas ajardinadas y en sus parques y jardines, y tenemos planta más pequeña o lo que llamamos planta forestal, pues para otro tipo de proyectos, porque hay pueblos que también intentan recuperar zonas periurbanas y les va mejor esta planta pequeña porque arraiga con mayor facilidad. Estamos ahora en las terrazas donde producimos los olmos a raíz desnuda. Aquí tenemos olmos de 2 sabias que ya están preparados para donarlos a los distintos pueblos de la Diputación de Segovia. Y estos concretamente tienen 2 sabias. Este año van a ser 1.700 olmos. Notamos qué tipo qué clon repartimos a cada pueblo, lo anotamos de qué año es, y luego cuando pasan unos años hacemos las revisiones oportunas para ver cómo están esos olmos en los pueblos. Tiene sus recompensas. En Sotosalvos tenemos toda la entrada de olmos, que ya son los primeros que donamos hace ya bastantes años y están muy bonitos. Esta plantación es una colección de conservación de olmos. Es una colección que viene de un proyecto europeo en el que participaban 4 países, España, Francia, Italia y Portugal, y estos ejemplares de olmos no son resistentes. Se trataba de salvarlos de la enfermedad, es decir, preservar la diversidad genética de la especie y que de manera que no se murieran y que al no morir pues no perder esa genética característica. Entonces hay un total de 117 genotipos plantados aquí, repartidos entre los 4 países, y hay réplicas de esta plantación en esos otros países.
Lo que se hace para mantener estos ejemplares y que no les llegue la enfermedad es mantenerlos en forma de seto. Como podemos ver, pues están recién podados, los mantenemos a esta altura constantemente, haciendo podas anuales todos los años, de manera que lo que ocurre aquí es que el escodilítido que he explicado antes, el escarabajo que transmite la enfermedad, no los detecta como árboles, entonces no llega hasta ellos. De esta manera evitamos que llegue el hongo y que se conserven de esa manera. Llega nuestro momento de ir cerrando el programa con nuestro último bloque, pero un bloque que vamos a dedicar a la música. Últimamente en Segovia y provincia está habiendo un montón de grupos de movimiento musical de todo tipo, unos más enraizados, otros menos, unos que tiran más al rock, otros a las nuevas tendencias. Y hoy aquí estamos para presentar el nuevo trabajo que ya ha salido, desde el 13 de marzo está ya íntegro para que lo podáis escuchar, de un grupo muy segoviano que lleva ya con este 3 LP, si no me equivoco, que son Dusty Riders. Y para hablar de este nuevo trabajo tenemos a su batería, tenemos a Javi M. Javi, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí, muchísimas gracias por traernos. Decía yo que ahí vivimos un momento bonito en la música segoviana, porque en este plató y fuera de él estamos encontrando bandas que, bueno, tú estás en La Carava, que estáis más enraizados, pero Dusty Riders, que hace hard rock, hace otras cosas distintas, pero es un momento magnífico de la música en Segovia, ¿no? Sí, yo creo que es un momento muy chulo, creo que además ya no solo que haya cantidad de bandas, sino la calidad que hay ahora mismo. Creo que, bueno, tenemos a Títeres que han sido como hermanos nuestros en La Carava, hemos compartido local con ellos y joder, que están floreciendo mucho, están muy bien, es muy bonito verlo. Con La Carava el año pasado sacamos disco, ahora con Dusty, hay un montón de bandas ahora mismo activas en Segovia y da gusto, es lo que tiene que ser. Sí, la verdad es que sí, pero llevábamos tiempo, a lo mejor sin esta emergencia de bandas, de movimiento, que le dé pues al mundillo musical un aliciente, y veros tocar en unos sitios, en otros. Ahora vamos a verte, Javi, con Dusty Riders, porque además, bueno, acabáis de sacar el disco, como decía yo, el día 13, con un single adelanto. Bueno, el disco se llama The Letters of Time, las cartas del tiempo. Y el primer single se ha llamado Ready to Die, preparados para morir. ¿Qué nos estáis queriendo decir con todo esto? Pues mira, es curioso porque es un disco que está muy cargado es muy reflexivo, está muy cargado de nuestros pensamientos acerca del tiempo, del paso del tiempo, de existencialismo un poco, de todo lo que conlleva ese paso del tiempo, ¿no? Y de la muerte en sí mismo. Pero a la vez es un disco, yo creo, muy optimista, y es un disco que habla mucho de dónde tenemos que poner el foco, de alguna forma, en dónde tenemos que gastar el tiempo, ¿no? Y yo creo que además en Dusty Riders, a lo largo de toda la discografía que hemos tenido, uno de los papeles fundamentales, o digamos que uno de los temas fundamentales ha sido el amor. Y yo creo que este disco está muy cargado de eso, ¿no? De centrarnos en poner nuestro tiempo, en gastar nuestro tiempo en lo que nos hace felices y en disfrutar y en amar de alguna forma. Bueno, el hard rock que Dusty Riders ha abanderado siempre es un movimiento que nace un poco de eso, ¿no? De ese carpe diem, de ese vive la vida, de ese momento de disfrutar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, que vosotros seguís en esa línea. Es un hard rock clásico, no estáis inventando nada, pero me parece valiente también una apuesta por un sonido que hace tiempo que no se escucha.
Claro, además yo creo que es un estilo, concretamente lo que hacemos con Dusty, que es esta mezcla, como tú dices, ¿no? De hard rock con rock setentero, rock noventero. Ahora que nos hemos metido, bueno, ahora llevamos ya 3 años, ¿no? Pero con este nuevo trabajo también hemos compuesto Juan y yo, que somos integrantes desde 2023. Sí. Y creo que se nota esa evolución de sonido, hemos traído ideas nuevas, quizá cosas a lo mejor un poco más melódicas, un poco más... Bueno, sí, como a mí personalmente me gusta mucho el rock ochentero y creo que Dusty lo tenían un poco más, bueno, no tan trabajado, por así decirlo. Y yo creo que es chulo traer una propuesta, efectivamente, ¿no? De rock que podría sonar muy americano, muy Sí. hard rock clásico, como tú decías, pero que está hecho aquí. Y que yo creo que, honestamente, no lo voy a decir yo, creo que está hecho muy bien. Así que... Hombre, lo dices tú y tienes que decirlo, al final lo tenéis que Hay que venderlo, hay que venderlo. Nada, lleváis 3 discos, que, bueno, puede parecer poco con los años que lleváis, pero es que en realidad tiene que ser difícil para vosotros juntaros, porque tú tienes el doble proyecto. Juan, Johnny Boy, el bajista aquí, está contigo en La Caraba. En La Caraba, y tiene otra banda también. Y tiene otra. Sí, sí. Freddy, el cantante, mandamos abrazos a todos, por supuesto, desde aquí. Tiene otro proyecto paralelo. Y aparte, mi amigo Héctor Heredero, pues tiene otros 2 o 3 proyectos. El hombre orquesta. Sí. está en otros 3 o 4 grupos, ¿no? Sí. Entonces, al final, es complicado, porque además trabajáis, quiero decir, Claro. la vida sigue. Por supuesto, sí. Es complicado, es bonito porque, mira, hablando de dónde poner tu tiempo, ¿no? Al final, el otro día que presentamos el disco en Madrid, tuvimos un concierto en la sala Starving, que por cierto fue súper guay, la verdad. Precisamente yo, al presentar una canción, lo dije, que era muy bonito ver que todos habíamos gastado nuestro tiempo, que todos, ya no gastar, ¿no? Porque es un término, pero que usábamos nuestro tiempo, ¿no? En invertir, ¿no? Invertimos efectivamente nuestro tiempo en esto, y también ver en ese momento, ¿no? Y por lo que la gente nos cuenta, que invierte su tiempo en escucharnos, ¿no? Yo creo que de alguna forma es tan importante que nosotros saquemos tiempo como que la gente saque tiempo para oírnos, ¿no? Entonces, pues es súper chulo. Me parece curioso esto que comentas, porque prácticamente nos da la sensación a algunos que venimos de... Yo soy muy melómano y colecciono todavía, pero me gusta escuchar los LPs enteros y me gusta cuando los LPs tienen un sentido global, Claro. ¿no? Ya no se lleva, ya se escuchan las canciones por sí Está solas. volviendo un poco. ¿Sí? Es interesante. Yo creo que la vuelta del vinilo, que se ha puesto muy de moda últimamente, Sí, sí. creo que está dando otra vez un giro a... Que al final esto es lo de siempre, ¿no? Las modas son cíclicas. Sí, claro. Y yo lo voy viendo, por ejemplo, yo con el último disco de Rosalía mismamente, ¿no? Que es un disco Conceptual. muy conceptual, muy pensado, que a mí personalmente me gustó bastante. Y como que... Es lo que dicen, ¿no? Piensas que ahora es una época de singles y de vídeos y de todo muy rápido y muy picado. Y sin embargo, luego de repente una de las artistas más grandes te saca un disco conceptual que está pensado además para escucharse de pe a pa, como tú dices. Yo creo que estamos ahí, quizá encontrando un momento de la industria en el que conviven las dos formas, ¿no? Y este disco de Dusty Riders, estas letras que dedicáis al tiempo, ¿están hechas para escucharse también conceptualmente? Es muy interesante esa pregunta, porque creo que sí, creo que cuando empezamos a componer no lo hicimos a posta, pero de repente había una línea, ¿no? Que era todo el tema del tiempo, que es muy humano al final, o sea, es lógico, ¿no? La muerte, el tiempo, la muerte, el tiempo y el amor, ¿no? Es como las bases. Pero de repente ya como que cuando llevábamos 5 canciones así dijimos que esto es el tiempo, y ya a partir de ahí tiramos un poco más del hilo y está pensado, ¿no? Para escucharse entero, dentro de que creo que es un disco muy de singles. Creo que además luego pensándolo hemos tenido muchas discusiones con qué canciones sacar como adelantos. Sí. Porque prácticamente todas, a lo mejor hay alguna un poco más así, ¿no? Pero más medio tiempo a lo mejor. Sí, más experimental quizá. Pero prácticamente las 12 canciones las 11 porque hay una intro, podrían haber sido single. Entonces creo que a la vez que está pensado para escucharse de pe a pa, como un álbum conceptual, tiene cierto matiz de single. Me parece curioso porque además vosotros sois 4 miembros, pero un poco de generaciones distintas. Sí. Tenéis edades dispares. Buscáis lo mismo, al final una música realizada en un momento del tiempo, pero edades dispares, con lo cual... Digamos que en esa línea del tiempo, en esa línea temporal, unos estáis más atrás, otros más adelante. Sí. ¿Ha sido difícil gestionar eso? No ha sido tan complicado porque creo que hay una libertad creativa muy chula en la banda.
siempre obviamente pues se conversa acerca de las situaciones y de los temas pero en general todos tenemos más o menos una línea autoral bastante similar. Es verdad que justo me hace gracia porque me lo ha recordado que alguien vio el vídeo y como que me dijo, claro, que gracioso porque la canción de Ready to Die, que la ha escrito Freddy, que es un poco como contando un poco sus hitos, ¿no?, en la vida, como diciendo, he hecho ya de todo, estoy pleno, podría morir, sigo disfrutando de la vida, pero estoy preparado para morir. Y claro, nosotros tenemos 27 yo y 26 Juan. Sí, no se ha dado tiempo todavía. Claro, como que hay un poco de si estamos vendiendo el pescado, pero nosotros, yo no quiero morirme. No, pero es interesante, mola mucho. Yo creo que también esa conversación ha dado unos matices al disco muy chulos. Oye, ¿cuándo os vemos en Segovia? Pues el 28 de marzo estamos en el Juan Bravo presentando el disco, que por favor venga la gente, que hay que llenarlo. Va a ser un día muy chulo, va a ser un concierto muy especial en el que tocaremos el disco entero y alguna cosilla por ahí. Y pues nada, esperamos a todo el mundo allí. Bueno, el 28 de marzo está a la vuelta de la esquina. Aquí al lado. Es prácticamente semana y media, no queda mucho más. O sea que ya podéis ir preparando la billetera, que eso no es caro. Vamos al Juan Bravo, vamos a disfrutar de la música de Dusty Riders. Javi, yo creo que te despido a ti y dejamos que suene la música, ¿no? Encantado. Es lo suyo. Es lo suyo. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros en representación de los 4 jinetes de Dusty Riders que nos han dejado el vídeo con el que vamos a cerrar nosotros. Nos vemos mañana, aquí, misma hora, mismo sitio. Y ojalá que os lo paséis igual de bien que nos lo pasamos nosotros haciendo esto. Ahí está, Dusty Riders. By the time I finish my book in a balloon I've flown, I have been diving with turtles and I've heard silent songs. Feel the sunset of Europe, safer than a